Pues que Dios les bendiga, queridos hermanos, Dios les guarde una vez más, con nuestras verdades bíblicas, lo que Dios enseña a través de su palabra. Nada de mentiras, que quede claro, nada de mentiras, nada de mentiras, la verdad absoluta para que pueda haber una recuperación en aquel que está poseído por la droga, el alcohol, el diablo. Solamente la palabra poderosa puede dar la libertad al creyente, al que quiere buscar de Dios. Sin mentiras, señores. Nada de religiones contaminadas por el diablo, los hombres. La palabra absoluta de Dios. Que Dios los bendiga. Les pido también que me ayuden a compartir estos videos. Y le voy a decir una cosa, no para que yo me haga famoso, hombre, nada de eso. Yo sirvo a Cristo Jesús y nada más. La gente busca que el TikTok y nada más cosas burlescas, y nada más el diablo quiere entretener a la gente a través de la risa y cositas que no valen la pena, hombre. Así está el mundo. Sí, porque hubo gente que me dice, oiga, nomás usted tiene una o dos, ¿cómo le llaman? Nada más tiene 2 visitas. No hay problema. Lo que yo quiero es que la gente entienda y vea el mensaje de parte de Dios. Sí, hay hombres que tienen miles de visitas, pero enseñando pecado. Eso lo tengo que decir. Enseñando maldición y pecado. Y eso les va a retribuir lo mismo. Así que no me admiro de eso, hombre. Pero bueno, vámonos al tema. Mencionábamos, vamos a decirlo así, coloquialmente, ¿verdad? Mencionábamos la historia de la Escritura, pero voy a mencionar, ¿verdad? Lo que dice la Escritura en Hebreos 9:27, lo que dice también Apocalipsis 22:12, ¿verdad? Porque aquellos hombres de Dios, escuche usted, aquellos que escucharon el mensaje de Dios y obedecieron, van a ser premiados hasta el final. Y obedecieron, dejaron su pecado para servir a Dios, van a ser recompensados con la corona de justicia y van a tener vida eterna, los que obedecieron. Es decir, si usted llega conmigo y me dice, hermano Rama, pues mire, yo pequé en contra de Dios, yo me drogué. Muy bien, joven, ¿y qué? No, pues me arrepiento, quiero pedirle perdón a Dios. Muy bien, ven para acá, yo te voy a ayudar. Te enseño la Escritura, ¿verdad? Te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios, lo dejas entrar a tu vida, a tu corazón, y Dios te va a dar la oportunidad de que ahora vivas de la manera correcta. Eso es lo bueno. Así que Dios te perdona tu pecado, tu maldad, pero te va a decir, igual que le dijo a aquella mujer, anda, ve y no peques más. Y si tú obedeces esto, Dios te va a galardonar y te va a dar vida eterna. Qué bonito es eso. Entonces, aquellos que han sido limpiados por la sangre del Cordero, ¿verdad? Deben de vivir conforme a la Escritura de Dios, hermano. Debemos de vivir de acuerdo. Ya no tenemos que voltear hacia atrás. Ya no tenemos que ver el pecado. Ya no. Es decir, si usted fumaba, si usted fuma, ya no fume. Si usted, como le dije al compañero que me ayuda allí en la cámara, con perdón, lo voy a decir así, si dice groserías, ya no diga pues. Porque eso no es un juego, tenemos que apartarnos del pecado. Si tenemos malos pensamientos, quítalos. Debe de haber un cambio sincero, honesto en ti. Porque ya hablamos sobre el pecado, trae consecuencias malas, fatales, trae muerte, destrucción. Por eso debemos desechar todo pecado y no volver para atrás jamás. Jamás. Y adoctrinarnos con Cristo a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es la salida de salvación para el creyente. Fíjese lo que le digo. La palabra de Dios es el camino para vida eterna a través de Cristo. Fíjese nada más. Y si usted lo rechaza, lo abandona, pues va a tener una consecuencia fatal. ¿Por qué? Porque usted está abandonando, está pisoteando la sangre de Cristo. Fíjese nada más que tremendo. Se está burlando del sacrificio de Cristo. Es decir, Cristo vino a salvarte y tú le dices, no, yo no quiero nada contigo. Ay, estás rechazando la salvación que Dios te está dando. Y vas a tener un peor castigo. Así nada más te la pongo.
para que analices esto. Esto es algo serio. Entonces, en el caso mío, por decirlo así, que Dios me sacó del infierno, del pecadote donde cochinamente andaba yo. Lo digo así para honra y gloria de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo diario? Leyendo la Escritura, la palabra de Dios, y obedeciendo a Dios en todo lo que se pueda. Y cuando llega una intención del diablo, una provocación del diablo, una tentación, me pongo a orar y reprendo ese demonio. ¿Qué es lo que también usted debe de estar haciendo? Estar en lucha, en batalla espiritual, reprendiendo al diablo. Diablo, ya no tienes parte ni suerte en mi vida. Órale, vete. Ya soy de Cristo, Cristo me compró. Y es lo que usted debe de estar haciendo, hermano. Estar en oración, estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué lo dice? Porque bueno, en esto quiero referirme al tema que quiero establecer. Porque Dios deja precisamente a Jesús, y Jesús instruye a los discípulos para que estos evangelicen. Den su palabra, la Biblia, no religiones, no enseñanzas fuera. No, Señor, la palabra correcta de Dios. Entonces, el apóstol Pablo instituye iglesias cristianas, porque tengo que decir aquí la Biblia no dice católicas, no dice musulmanas, no dice testigos de Jehová, no dice mormones, nada de eso. Dice iglesias, y como lo dice, lo rectifica el apóstol Pablo, que fue el que instituyó ya las iglesias, ¿verdad? Para los que no son judíos, los gentiles que éramos nosotros, porque ahora somos cristianos al recibir la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo fue llamado para predicar a los gentiles, ¿verdad? Y como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 25 y 26, Pablo instituye las primeras iglesias, y en la ciudad de Antioquía, ¿verdad? Dice, en la ciudad de Antioquía abrió la iglesia y se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Ahí está. Entonces, Pablo abre las primeras iglesias enseñando la conducta verdadera del evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la enseñanza de Cristo. Ese evangelio de Cristo, señores, se tiene que hacer. Si Jesús me dice que tengo que perdonar a mi hermano, lo tengo que hacer. Si Jesús me dice en su palabra, ¿verdad?, que yo tengo que ver al huérfano, al necesitado, a la viuda, lo tengo que hacer. Que tengo que ver por el que está en la calle, en la cárcel, el que está necesitado, lo tengo que hacer. Si Jesús me dice que tengo que perdonar, hermano, lo tengo que hacer. Por eso debemos de instruirnos en la Biblia y no en las religiones que pueden ser hipócritas. Ay, ay, ay. Pues sí. Sí, porque mucha gente se mete a las iglesias, hermanos, y todavía fuman, toman, adulteran, mienten. Esas son iglesias hipócritas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Verdad? Como en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Por allí en el capítulo número 2, el Señor Jesús, cuando le entrega la profecía a Juan, ¿verdad? Él dice que va a empezar el castigo desde su propia iglesia. Y ya después a los impíos, a los pecadores. Pero Dios va a empezar a castigar, hermanos, desde su propia iglesia. Es decir, aquellos que se hicieron cristianos, pero que no lo fueron. Que fueron hipócritas, mentirosos. Y de esos están llenos muchas iglesias cristianas. Allá, señores, hermanos en la fe, aguas, porque así es. Hay mucha mentira en las iglesias cristianas también. Muchos líderes que no lo son, falsos pastores. Sí los hay, falsos pastores. Falsos líderes, sí los hay. Falsos creyentes, sí los hay. Gente que nada más se mete a las iglesias, pero sigue viviendo en el pecado, en la maldad. Sí los hay, señores. Por eso Dios va a castigar desde ahí, desde las iglesias. Sí, Señor, desde ahí va a depurar. Y el Señor lo pretende, digamos, ¿cómo se llama? Lo empieza a depurar desde allí,
pues para poder hacer un juicio correcto, y los que en realidad fueron fieles a Dios en la obediencia van a ser galardonados, como lo dije. Entonces vamos a ver eso. Dice aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿ya ves? Y los has hallado mentirosos, ¿ve? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, allí hermanos en la fe, escuche, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, hermano, aquí está reprendiendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, leímos a la primera iglesia, que es Éfeso. A la primera iglesia, que es Éfeso. ¿Qué quiere decir esto? Éfeso era una ciudad principal de la cultura griega, sobresaliente por su idolatría pagana. Allí estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Aquila, Priscila y Apolo habían trabajado en esta ciudad. Pablo enseñó una vez allí por 3 años. El libro a los Efesios es la carta de Pablo para la iglesia en Éfeso. Después el apóstol Juan ministró allí por 30 años. La iglesia en Éfeso parecía haber estado en fuego por el Señor. Los hermanos en la fe estaban ocupados sirviendo a Dios. Eran fuertemente defensores de las verdades de la palabra de Dios, mas Jesucristo notó que faltaba algo. Habían dejado su primer amor hacia Él. El servir a Dios nunca puede tomar el lugar de amar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Sencillamente que ellos hacían como una obediencia al mecanismo. Estaban en el templo y hacían sus labores rituales nada más, pero salían a la calle y vivían en pecado. Se les olvidó el amor al prójimo, hacer el amor al prójimo. Entraban en el templo y, golpes de pecho, y llegaban y hacían sus sacrificios de sangre, pero fuera vivían en pecado. ¡Qué tremendo! Por eso aquí Dios va a reprender a esta primera iglesia, y que vuelvo a repetir, va también en el mundo, va a pasar y a castigar a todas las iglesias cristianas, pues. Porque hay falsos cristianos, a eso me refiero. Por eso quiero empezar por lo que Dios deja en la Biblia, en Apocalipsis. Porque aún esos cristianos verdaderos, donde se les llevó la escritura sana por medio de Pablo, vivían mal. Después de que se les compartió la poderosa palabra de Dios, vivían mal. Se habían apartado del Dios verdadero, del amor de Dios. Y lo hacían nada más ya mecánicamente, hermano. Ahí está. Entonces debemos de tener cuidados para vivir en santidad, y que usted busque una iglesia cristiana cuando salga de aquí, para que le enseñen la verdad y usted esté ordenadito en la obediencia de Dios. Busque una iglesia donde usted vea al líder que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ese líder está haciendo dinero y vive mal delante de Dios, no enseña bien, no reprende, no enseña la palabra de Dios como debiera, salte de allí, salte. Por eso es importante que conozca la poderosa palabra de Dios. Usted debe de aprender a discernir las cosas de Dios. En el versículo 8 dice en la escritura así: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, o sea, Cristo Jesús. 9.
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ah, caramba. Eso le dice a Esmirna. Fíjate nada más, a la iglesia de Esmirna. Sinagoga de Satanás. Entonces, la palabra Esmirna se deriva de la mirra, que significa, se deriva de mirra, nombre de una planta la cual da su fragancia al ser molida. Las leyes romanas contra el cristianismo se endurecieron fuertemente. La persecución contra los creyentes en Asia parecía concentrarse en Esmirna. Policarpo, un amigo del apóstol Juan, fue quemado allí de muerte a muerte. La iglesia primitiva pasó por 10 periodos de persecución bajo el poder de varios emperadores romanos. Se cree que cerca de 5 millones de creyentes perecieron. El último periodo bajo el poder de Diocleciano duró 10 años. Los creyentes eran acosados en cavernas y bosques, eran quemados, echados a las bestias feroces y matados usando toda clase de tortura. Mas la esposa e hija de Diocesano aceptó a Cristo. La iglesia perseguida exhaló una fragancia dulce delante de Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Entonces, esta va a ser una iglesia que, como lo dice el apóstol aquí, perseguida, una iglesia perseguida, pero que también Esmirna pues tuvo cierto temor y miedo, y muchos, podemos decir que muchos abandonaron la fe por el temor, por el miedo. Y aquellos que llegaron hasta el final, como le digo, van a ser galardonados, pero en ese proceso pasa la iglesia de Cristo. Por esa situación del diablo que va a pasar, que atribuye, ¿verdad?, a los procesos que llevamos espirituales, porque el diablo lo que quiere hacer es destruir la iglesia de Cristo, porque ya lo sabe, el tiempo ya está cortado. Dice en el versículo número 18, en Apocalipsis número 2:18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, esta es la tercera iglesia, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, por el tiempo tengo que ser rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que aún las iglesias cristianas, la Jezabel es un espíritu, un demonio en la mujer, donde la mujer llega a tener poder sobre el hombre, autoridad, y son las mandonas. Ya no es el hombre el que gobierna la casa, sino es la mujer. Ese es un espíritu de Jezabel. Y que también aún en las mismas iglesias cristianas puede haber que adulterio. Sí, porque andan vestidas de una manera provocativa e incitan al cristiano a caer. Por eso Dios tiene que limpiar esto, depurar, antes de que venga en el arrebatamiento, que es cuando Dios va a levantar al Señor Jesús a su iglesia, pero pura, sin mancha. Entonces, aún de las que digas tú, hermano, yo estoy asistiendo en una iglesia cristiana, ok, pero si tú no te sujetas a la ley de Dios, amigo, al infierno te vas, así de sencillito. Ahí mis hermanos en la fe, mis hermanos cristianos ahí en la fe, si no andamos bien delante de Dios, ¿verdad? Porque dice la Escritura, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que no te baste el que asistas a una iglesia cristiana, vive la santidad. Arrepiéntete y vive la santidad. Eso es lo correcto, hermano. Lo tenemos que saber. Capítulo número 3, dice la Escritura así, la siguiente iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí está. Hermano, el creyente aquí, para esta iglesia que se le dio la palabra de Dios a esta iglesia de Sardis, ¿qué es lo que debe de estar haciendo y qué es lo que aquí está corrigiendo el Señor Jesucristo? Que esta iglesia no cuidó la Biblia, no cuidó la santidad de la enseñanza correcta. Es decir, yo tengo que aprender a vivir correctamente bajo la voluntad de Dios, de la Escritura. Y yo mismo tengo que heredar a mis hijos esto. Mis hijos deben de ver un reflejo en mí como padre de santidad, de obediencia, de no pecado, hermano. Pero ya los padres ahorita, por ejemplo, van al templo, van a misa, salen con su cigarrote, pues el hijo va a hacer lo mismo. Sale del X templo diciendo groserías, el hijo va a hacer lo mismo. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Entonces no, Dios aquí está reprendiendo a aquella iglesia que se le dio la palabra de Dios y que no la retuvo. Porque tenemos que estar velando, hermano. ¿Qué quiere decir? Estar atentos, porque el diablo va a venir y va a querer destruir. Y la iglesia de Cristo debe estar orando, viviendo en el aprendizaje y en la conducta de Dios. Debemos de tener cuidado en eso, hermanos. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Vean lo que dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré venganza, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, el Señor está reprendiendo porque no le dieron ya lugar a Cristo Jesús, sino que ya le dan la victoria a otro tipo de cosas, hermano. No, le doy gracias a San Charbel, le doy gracias a San Judas, le doy gracias a la Virgencita de Guadalupe, ahí me ayudó, me sanó. Qué mentira más del diablo, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Dónde lo dice en la Biblia eso? Todos los que sirvieron a Cristo, los discípulos, hermanos, están muertos, no pueden escuchar. Ellos van a ser recompensados en el día que el Señor atribuye todo esto. Van a ser recompensados. María, la madre de Jesús, del cuerpo místico de Cristo. Todos los discípulos de Jesús, Noé, Moisés, Isaac, Jacob, Abraham, todos esos van a ser galardonados, premiados. Pero esos ahorita están muertos, no te pueden escuchar. ¿Quién es el único que se levantó de entre los muertos? Jesús. Cristo Jesús. Y es el único que merece la honra y la gloria. Y usted lo tiene que saber, hermano. Y estas iglesias le daban autoridad a otros seres, a otros dioses diminutos, a otros ángeles, a otros santos, a otras vírgenes. Tenga cuidado, hermano, a quién sirve. Por eso tenemos que leer la Escritura y no dejarla jamás. El mensaje a la Odisea, otra iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: aquí el amén y el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué? Te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, escucha, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué? Las tentaciones del diablo. Ahí está. Entonces el Señor está reprendiendo aquí, porque lo está diciendo claramente: o frío o caliente. Porque a los tibios, eso los vomita. Aquel que está inseguro, pues, aquel que no tiene una fe real, verdadera. Y el mismo Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Esto qué quiere decir, hermano? El Señor está tocando tu corazón. ¿Para qué? Para que tú lo dejes entrar. Para que Él te enseñe una disciplina diferente. Vivas feliz. Te quite el pecado originado por Satanás, y tú puedas tener una nueva vida diferente. Inclusive desde aquí, desde la tierra, puedes empezar a ver una vida nueva, como en el nombre de Cristo Jesús lo puedo declarar yo. Porque como dice la Escritura, como lo dijo el apóstol Pablo: he aquí, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón a Dios por todos ellos, me bauticé como símbolo de obediencia a Dios, y Él puso su sello sobre mi persona. Gloria a Dios. Y yo por eso vivo en gozo, en alegría, en fidelidad a Dios, porque eso es lo correcto. Y el pecado trae maldición y muerte, y es lo cochino, lo horrendo del diablo, y es lo que tú debes de obedecer, de aborrecer totalmente. Así que tú no puedes vivir, hermano, a medias tintas. Entrega tu vida totalmente a Cristo para que te bendiga. Entrégala. Entonces, hermanos, ahí está lo que el Señor va a hacer en las iglesias. Lo va a hacer por las iglesias en su tiempo, las que abrió el apóstol Pablo. Pero también esto, hermano, esta reprensión es para todas las iglesias cristianas que se dicen entregadas a Cristo, que obedecen a Cristo Jesús. Pero aún esas van a ser depuradas, porque te vuelvo a repetir, aún esas hay pecado. Por eso piensa lo que te digo, hermano. Piensa lo que acabamos de estudiar. Piensa lo que está delante de ti. La salvación, hermano, o la perdición en el infierno. De ti depende. Tú tienes la decisión final de entregarle otra vez tu vida al diablo. Diablo, de ti depende que le entregues tu vida al diablo, o le digas: Cristo Jesús, te entrego mi vida, Señor. Límpiala, restáurala. Dame vida eterna, Señor. Quiero que seas tú mi Señor y mi único y suficiente Salvador. De ti depende la decisión. Querido amigo, hermano en la fe, de usted depende la decisión. Así que arrepiéntase, deje el pecado y busque de Dios totalmente.
Deje todos los deseos sexuales, carnales, porque ahí es donde gobierna el diablo, en todos los deseos de la carne. Busque la palabra de Dios, ore, pero con ganas, porque el diablo anda sobre su pueblo y estamos prontos a que este sistema de cosas en el mundo se termine. El Señor Jesucristo va a venir por una iglesia limpia, sin mancha. Hermano, pero ¿cuál de la iglesia de Él? Es decir, los que creyeron en Cristo pues e hicieron su voluntad. Así de sencillo. Yo no estoy hablando que va a venir por la católica, no, Señor. O por la testigo de Jehová, o la mormona, o la musulmana, o la hindú, no. Jesús vino por la que Él ungió, por la que Él fundó, y por las que le hicieron caso. Así de sencillo, hermano, entiéndalo. Por esa iglesia va a venir el Señor. Hermanos, pues que Dios los guarde, Dios los bendiga. Compartan por favor estas cosas. Dios los guarde, buen día.